Listo. Bueno, buenos días. Voy a mover un poquito esto para poderme mover mejor. Bueno, pues qué gusto estar aquí esta mañana, además una mañana de Pascuas, que ya me contaban que inició este día con el reto, ¿no? Para ustedes de poder entrar. Pero pues qué padre, ¿no? Que en la propia... Que en las Pascuas nos enfrentemos a estas cosas para justo pues, recordar la alegría del ser cristiano y de siempre buscar el cómo sí. Entonces, que hoy podamos estar acá esta mañana, que me hayan invitado, pues me emociona y agradezco obviamente a los organizadores por haber pensado en mí y pues también agradecerles a ustedes porque pues que le dediquen una mañana del sábado, seguramente madrugaron, no sé qué tan lejos o tan cerca iban de acá, pero pues estar un sábado en la mañana para escuchar a alguien más hablarles de algún tema o para compartir, pues esta convivencia pues ya hace que no sean ustedes el ciudadano promedio, ¿no? Y el católico promedio. Están haciendo esa diferencia que hoy el mundo necesita. Y bueno, pues ya entrando en el tema, me invitaron a hablar de un tema que me parece no solo importante, sino muy necesario en los tiempos que nos toca vivir. Un tema al que como católicos estamos súper expuestos, pero que afortunadamente también como católicos tenemos un montón de herramientas que nos hacen que dar esas batallas del mundo actual pues sea muchísimo más fácil. Cuando hablamos del cristiano, la ideología y la polarización política, pues de entrada sabemos que va a ser un tema polémico, ¿no? Por lo tanto voy a hacer un esfuerzo muy grande por ser lo más objetivo posible. Por lo mismo los invito a ustedes a que pues más que emitir aquí juicios o emitir opiniones solamente, pues van a ser reflexiones, ¿no? Aquí este tema obviamente busca que cada uno tenga sus propios criterios, iluminados por el Espíritu Santo, basados en la propia realidad que a cada uno nos toca vivir, pero por lo tanto, aunque parezca un tema polémico, voy a tratar y me esforcé cuando lo preparé en que no caer en polémica, sino justamente en el rol que tenemos nosotros los cristianos y específicamente los católicos, ¿sí? Entonces, cada que me invitan y como me presentaron, también tengo, hace unos meses terminé mi maestría en Doctrina Social de la Iglesia. Una maestría que además de que es un tema que me apasiona, pues me permitió darme cuenta de que ser católico es muchísimo más fácil de lo que nosotros nos complicamos. Y es muchísimo más fácil porque pertenecemos a una iglesia que, uno, pues está fundada en la verdad, ¿no? Porque la verdad es Cristo. Ya de entrada, eso nos hace que todo sea muchísimo más fácil. Pero además, nuestro Señor, a través de todos estos 2000 años, más de 2000 años, que tiene, bueno, no, por cumplir 2000 años la Iglesia, pues ha permitido que los santos, obviamente también quienes tuvieron la oportunidad y el privilegio de contribuir en la construcción de las Sagradas Escrituras, pero también a través del propio magisterio de nuestra Iglesia, pues nos han dado un montón de enseñanzas y de riquezas que lo único que a veces nos hace falta es, bueno, son varias cosas, pero uno es la voluntad y las ganas para hacerlo, pero segundo, el tiempo, porque pues toda la historia y toda la riqueza en casi 2000 años, pues probablemente aunque le dedicáramos 24/7 de nuestra vida a estudiar todas esas enseñanzas, pues nunca acabaríamos de descubrirlas, de estudiarlas y probablemente hasta de entenderlas, ¿no? Pero con todo este contexto, a mí cada que me invitan a hablar de algo relacionado con mi fe y también cuando no, pero cuando es algo relacionado a mi fe, pues es más fácil referirnos a los papas, a sus encíclicas, a todas las enseñanzas. Cuando no, cuando es un tema más laico, pues bueno, uno ahí lo disfraza, ¿no? Pero
la doctrina social, que más adelante la vamos a abordar, pues nos da estas herramientas, ¿no? Entonces yo quiero arrancar citando a nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, con una frase que creo que puede sustentar todo lo que vamos a hablar durante los próximos minutos, que es: cuando un cristiano se convierte en discípulo de ideología, ha perdido la fe y ya no es un discípulo de Jesús. Esta frase, cuando yo la leí, dije, wow, o sea, pues el Papa nos está diciendo y nos está recordando a quién le debemos la lealtad, a quién le debemos esas ganas de seguirlo, quién debe de conducir nuestro camino. Y pareciera difícil, pero en realidad no lo es, porque pues es Jesús, ¿no? Somos nosotros, eso lo decía hace rato, somos nosotros los que lo hacemos complicado, somos nosotros quienes procuramos caer en la tentación, a quienes nos gana la soberbia de sentirnos poseedores de la verdad. Y bueno, todas estas debilidades que todas las personas las tenemos, ¿sí? O sea, que si alguno de ustedes las ha sentido, pues tampoco carguen con culpas, porque es parte de nuestra propia debilidad humana. Y entonces, aclarando esto, que nosotros somos discípulos de Jesús y no discípulos de ninguna ideología, pues vamos a empezar por desmenuzar qué son las ideologías, ¿no? Y yo aquí quisiera abrir el micrófono, si alguien quiere compartirme, o compartirnos más bien a todos, qué es o qué son las ideologías. Digo, aquí también, como lo dije, ¿no? Pues no hay respuestas malas. Se trata de que todos pues construyamos nuestras propias opiniones, criterios, y que del resto se encargue el Espíritu Santo. Entonces, ¿alguien que me quisiera decir qué entiende o qué es una ideología? Ajá. Bueno, una ideología se entiende por un marco interpretativo, Ajá. un conjunto de ideas, valores, creencias que sostiene una persona, y que a partir de esa visión del mundo que tiene, pues ella la sustenta y trata de defenderlas. Entonces, en ese momento, pues se aparta de la fe, que es otra cosa. Buenísima respuesta. Creo que la dijo muy completa. ¿Cómo se llama? Lidia lo dijo muy bien, pero no sé si alguien quiera decir, oye, pues yo tengo esta otra percepción. Si no, pues le damos a alguien que quiera contradecir o abundar incluso, ¿no? Profundizar en lo que acaba de decir Lidia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Que era algo como sobre que no tenía como un fundamento, es como una creencia que no se puede como respaldar, sustentar o algo así. Ok, sí vino ahí a dar un matiz también muy profundo, igual que Lidia. Yo lo voy a resumir de una manera muy sencilla, pero coincido completamente con lo que han dicho las dos, que es que son ideas o creencias que proporcionan una visión del mundo, como lo decía Lidia, y una orientación sobre cómo organizarnos, ¿sí? Cómo se organiza el mundo, cómo nos organizamos como sociedad, y que las ideologías buscan guiar las conductas y las actitudes de las personas, ¿sí? Esto es bien importante, buscan guiar. ¿Por qué quiero enfatizar en el buscan guiar las conductas y las actitudes? Porque quieren decirnos cómo debemos ser, cómo debemos entender el mundo. Quiere caer en estos matices del que sí y el que no, como si la vida fuera una receta de cocina que se debe de seguir. Las ideologías, hay un montón de ejemplos, y aquí es donde tal vez pueda caer en algún tema polémico. Voy a tratar de que no sea así, pero también aclaro, pues pretendo no herir susceptibilidades de nadie, pero hay un montón de ejemplos en el mundo, ¿sí? Y yo aquí puse algunos símbolos. Ahorita vamos a profundizar en lo que dijo Andrea, que también vale la pena hacerlo. Aquí algunos ejemplos, pues como el comunismo, el socialismo, la ideología de género, el anarquismo, el feminismo, el nazismo, y el animalismo todavía creo que no tiene un símbolo, pero yo puse una huellita de perro para simbolizar al animalismo.
Si analizamos todas estas ideologías, podemos encontrar ciertas características que todas comparten, más allá de las ideas que promueven, de lo que buscan, pero sí tienen ciertas características, como ya lo decía Lidia, que buscan decirnos cómo interpretar el mundo, ¿sí? Cada una desde sus propias causas, llamémoslo así, y aunque muchas de ellas, o tal vez me atrevería a decir que todas, pudieran tener causas nobles, o luchas, ¿cómo decirlo? Pues sí, luchas genuinas, en algún punto se pierden. Y voy a desmenuzarlo rapidísimamente, ¿no? El comunismo y el socialismo pues buscan el progreso de la clase marginada, ¿no? Pues ¿qué católico no estaría de acuerdo en que los pobres rompan con la pobreza? Absolutamente ningún católico estaría en contra de eso. El cuidado animal, el reconocer a los animales como creación de Dios, los católicos también lo creemos, ¿no? El nazismo, con este sentido de amor por la patria, nadie ama más a su patria que los católicos. El feminismo, ¿quién no reconoce que hoy las mujeres, o que históricamente las mujeres han padecido de problemas sociales estructurales que en ocasiones las han denigrado? Los católicos lo creemos, y un montón de santas han hablado, no sé, Edith Stein habló en su momento de todo esto, Santa Catalina de Siena, que fue súper revolucionaria para los tiempos que le tocó vivir. El anarquismo, los católicos también creemos, y a los mexicanos no nos van a venir a hablar de rebelarnos a la autoridad cuando es por una causa justa, ¿no? Como fueron los cristeros. Probablemente muchos quisieran etiquetar a los cristeros hasta de anarquistas, ¿no? Cuando pues en realidad eso no fue así. Y la ideología de género, ¿quién no va a estar de acuerdo en que todas las personas poseemos una dignidad más allá de nuestras propias condiciones? Los católicos los creemos. Entonces, pues es ahí cuando nos podemos preguntar, ¿no? Y las ideologías, ¿qué tan buenas, qué tan malas son? Entonces, cuando empezamos a ver que estas causas tienen nobleza, es cuando empiezan los peligros para nosotros, sobre todo para nosotros los católicos, que buscamos la prevalencia, que buscamos regirnos por el amor, ¿no? Entonces, cuando empieza esta parte sensible de que, oye, sí es cierto, hay un montón de injusticias en el mundo, de inequidades, de deudas pendientes con estos y muchísimas otras causas, es cuando empezamos a decir, oye, pues entonces lo que dice el otro, pues no es tan malo, ¿no? Pero vamos a empezar a profundizar dónde caen los peligros. Los peligros, o bueno, más bien, alertarnos sobre los peligros, hay una herramienta que es la doctrina. Y hay diferencias sustanciales en la doctrina, que también, el adoctrinamiento puede ser peligroso cuando el adoctrinamiento se sustenta en las ideologías, pero la doctrina en general, no solo la doctrina de la Iglesia, sino la doctrina en general, son conjuntos sistemáticos de principios y enseñanzas que proporcionan una guía teórica y práctica sobre cómo interpretar ciertos temas o situaciones. ¿Sí? Conjunto sistemático de principios y enseñanzas que proporcionan una guía. Esta es una palabra medular, una guía. A diferencia de las ideologías, la doctrina te va a invitar a que tú te cuestiones, a que tú generes tus propios criterios, a que a través de un discernimiento puedas decir, creo que esto está bien y creo que esto está mal. Afortunadamente, nosotros los católicos, pues poseemos la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que luego interpretamos la doctrina social de la Iglesia como un modelo de qué sí y qué no hacer. Y la doctrina social de la Iglesia justamente no es eso, por eso es una doctrina. La doctrina social de la Iglesia es un marco de enseñanzas milenarias enriquecidas por los santos, sostenida obviamente por las Sagradas Escrituras y enriquecidas por nuestros santos padres, ¿no? Por el Papa en turno.
esta doctrina hace que la vida del católico sea exageradamente más fácil. Y cuando digo exageradamente, no estoy yo exagerando. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia surge con el Papa León XIII. Bueno, me voy a corregir. No surge con el Papa León XIII. Con el Papa León XIII se empieza a sistematizar. Eso es un gran error que también tenemos luego los católicos, que decimos, no, la doctrina social de la Iglesia surge con el Papa León. No, de hecho, surge desde el propio paso de Cristo por el mundo. O sea, si alguien se preocupaba por los asuntos públicos y sociales del tiempo que le tocó vivir, fue Jesús. Entonces, desde entonces, la Iglesia ha venido dando un acompañamiento social a todos los católicos, pero también a los que no pertenecen a nuestra Iglesia. Porque incluso si alguna vez han leído alguna encíclica, sobre todo de León para acá, pero sobre todo con Juan Pablo II, empezó a profundizarse más y casi que ya se hizo como una tradición. Todas las encíclicas inician con palabras más, palabras menos, a los católicos, o a la Iglesia, y a todas las personas de buena voluntad. Ahí es una muestra de que la doctrina social de la Iglesia no es exclusiva para nosotros los católicos. No pretende que sea una enseñanza cerrada, ¿no? Que abrace únicamente a los que la comparten, sino que sea una enseñanza para toda la humanidad de los tiempos en el que se escribió tal documento, pero también para la eternidad. Esta doctrina, y me parece súper importante mencionarlo, no solo porque pues es algo que he estudiado, sino porque es algo que siento que los católicos tenemos una deuda histórica con la doctrina social de la Iglesia, porque no le damos el valor que merece y no lo utilizamos y no lo explotamos con toda la riqueza que posee, ¿sí? Entonces, aquí viene justo una respuesta, una pregunta, que si las ideologías son malas. Yo aquí no voy a decirlo si lo son o no, pero sí quiero darles ciertos elementos para que ustedes saquen sus propias conclusiones una vez que haya terminado mi presentación, y que ustedes al rato de camino a casa, si en algún momento pues van y están frente al Santísimo, que luego ahí es donde empiezan a llegar nunca filosofamos más en nuestra vida más que cuando estamos en el Santísimo, ¿no? Empiezan todas esas preguntas profundas del quién soy, por qué creo en lo que creo, a dónde quiero llegar. Entonces, pues agreguémosle una pregunta más a esa reflexión con Cristo. ¿Son malas? Lo vamos a ir descubriendo en el camino de nuestras vidas. Pero ¿a dónde nos llevan? Eso sí es súper importante preguntarnos. Y de aquí surge el segundo punto de lo que me invitaron a hablar, que es, de ahí surge la polarización. Más allá de si creemos que las ideologías son buenas o son malas, si estoy de acuerdo con una u otra, o si alguna de las que he mencionado o alguna otra es ideología o no lo es, lo cierto es que todas las ideologías, no voy a decir si tal o cual pertenece a ese grupo o se le puede etiquetar como ideología, pero sí es cierto que todas las ideologías conducen a la polarización. Y la polarización seguramente es un concepto que todos conocemos, pero luego también a mí me parece padrísimo todo el tema del lenguaje y de las palabras, el significado, la semántica, todo eso, porque muchas veces me he dado cuenta que estoy debatiendo con amigos, con conocidos, y debatiendo en la búsqueda de la verdad, pues, no en la intención de contradecir al otro, de imponer mi opinión, pero me he dado cuenta que a veces muchas discusiones parten de que no compartimos el mismo significado. O sea, que terminamos coincidiendo en todo, pero tal concepto yo lo entiendo de una manera y tú de otra. Entonces, a veces los debates sociales y las diferencias entre unas personas y otras no radican en lo profundo de la opinión, sino en algo tan simple como en el propio concepto, ¿no? Entonces, y nos ha pasado que sí, que es la libertad, ¿no?
o qué son los derechos, o sea, esos conceptos que están tan normalizados y que los usamos todo el tiempo. A veces nosotros mismos pues hemos construido unos conceptos que están alejados del sentido profundo, de su significado profundo, y que eso hace que cada quien tenga una opinión que quiera, y a veces la gran discusión es por el concepto y no por el significado, ¿no? O bueno, por la palabra y no por su significado. Entonces, ¿qué es la polarización? Pues la polarización es la confrontación, la división, incluso tiene un sentido muchísimo más profundo, porque es el odio. Yo me atrevería a decirlo que es también el odio, porque cuando una sociedad, una comunidad se polariza, empieza a ver al otro como el enemigo, ¿sí? Y nosotros los católicos, claro que tenemos enemigos, aunque creemos en el amor, aunque creemos y buscamos el reinado social de Cristo, pues claro que tenemos enemigos, ¿no? Y el principal enemigo es el enemigo de nuestro Señor, ¿no? El que busca hacernos que nos confrontemos con Él. Pero la polarización, y quiero también aquí enfatizar sobre todo porque estamos en un año bien padre para los católicos mexicanos, que es pues el centenario de la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, pues en ese momento la sociedad se polarizó, probablemente sí, pero un montón de católicos condujeron sus conductas, ese coraje que naturalmente también sentimos con la comunidad en la que nos toca vivir, con nuestras autoridades. Los cristeros nos dieron un gran mensaje, y es convertir ese coraje, y más bien orientar todo ese coraje, esa impotencia, en lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Probablemente hoy no nos vaya a pedir, y digo probablemente, ya no lo sabemos, ¿no? Que a lo mejor el Señor en estos tiempos no nos va a pedir tomar las armas, no nos va a pedir salir y formar un ejército, no lo sé, los tiempos que nos tocan vivir son tan complejos que capaz sí, ¿no? Pero lo que el Señor en este momento sí nos está pidiendo, pues es dar una batalla, ¿no? Una batalla espiritual, cultural, en la defensa de nuestros valores, de lo que creemos, pero no podemos caer en la polarización, no podemos caer en el odio ciego, no podemos caer en la confrontación estéril, solamente por quererle enseñar al otro o demostrarle al otro que está mal. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos alejando de lo que el Señor nos está pidiendo. Y en esa polarización, ¿cómo la podemos combatir las ideologías y la propia polarización? Pues siendo cristianos auténticos. Y vamos a empezar ahí como a filosofar, ¿no? ¿Y qué es la autenticidad de un católico, ¿no? O sea, ¿cómo viene ese decirme? Entonces, ¿me estás queriendo imponer cómo debe ser un cristiano? No lo pretendo hacer, pero quiero referirme otra vez al Papa Francisco, sobre todo porque el Papa Francisco, yo siempre he creído, y muchas veces lo he escuchado, pero comparto perfectamente esa opinión, que el Señor es tan generoso y es luego nos cuesta trabajo tanto entenderlo, porque, pero siempre nos da al Papa que necesitamos, ¿sí? Muchas veces, yo no sé quién de ustedes conocía al cardenal Prevost en ese momento, ¿no? Y luego a veces cuando está el cónclave, nosotros como si fuera el mundial, ¿no? Mis compañeros en el trabajo decían, oye, si armamos una quiniela para ver quién va a ser el Papa, pues luego todos caemos en esa tentación, ¿no? Y tenemos, no, que si yo el cardenal Sará, y yo tal, y yo obviamente que huye, pues el cardenal mexicano, ¿no? Como buenos patriotas, pues ojalá el cardenal mexicano en turno, pues sea uno de ellos, de los papables y tal. El Papa Francisco nos dio grandes enseñanzas sobre las ideologías y la polarización política, al grado de que fue profundamente cuestionado por muchas personas, incluso dentro de la propia iglesia un montón de católicos lo cuestionaban por hablar de las ideologías, de una manera muy sutil, pero lo hacía, que incluso a él lo llegaron a tachar pues de promover ideologías, ¿no? O de abrazar ideologías. Pero él en Fratelli Tutti, que si no han tenido la oportunidad de leer Fratelli Tutti,
es una encíclica increíble para los tiempos que nos toca vivir, en donde él, en el punto 191, usa esta frase: es cierto que las diferencias generan conflictos. ¿Sí? Es súper natural, es súper obvio que las diferencias generen conflictos, pero la uniformidad genera asfixia. Esto es padrísimo, porque entonces pues nos está diciendo que no hay una única manera de interpretar al mundo, no hay una única manera de vivir la fe, y eso, pues aquí hay, bueno, ya no está el Padre, ¿no? Pero hay quienes lo hacen desde una vida consagrada, y dentro de la vida consagrada también hay quienes lo hacen desde una manera muchísimo más contemplativa, otros más misioneros que salen al encuentro del mundo, otros con un sentido más social, otros más doctrinarios. O sea, si nos damos cuenta, la propia Iglesia nos llama a no vivir la uniformidad. ¿Por qué? Porque entonces asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. Esto es padrísimo, el que el Papa Francisco nos invite a no resignarnos, a vivir o a abrazar nuestra limitación, todas nuestras limitaciones humanas. Es, a ver, hay un mundo, hay una iglesia, hay una cultura, hay una realidad allá afuera que debe de ser conocida, que debemos conocer, pero sobre todo que debe y que merece que se lleve el mensaje de Cristo. Y entonces, ¿cómo vamos a ser auténticos católicos que no vivamos la uniformidad, pero que tampoco nos contagiemos del conflicto y que no nos encerremos en una pequeña parte de lo que es toda la creación, y que al mismo tiempo no renunciemos a lo que somos? Lo que les voy a decir no es nada nuevo, seguramente aquí en la Escuela de Líderes Católicos, pero también en las homilías y en los podcasts, ahora que está también padrísimo que haya tantos sacerdotes pues entrándole al mundo digital para acercarnos todos esos conocimientos. No sé si les ha pasado, pero yo tengo sacerdotes que los siento como si fueran mis directores espirituales, y solo a través de puro podcast, ¿no? Nunca los he escuchado, nunca los he visto, nunca los he en persona, nunca los he saludado, pero yo los siento como si fueran mis amigos, estos sacerdotes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que les voy a compartir no es nada nuevo, pero es practicar la humildad. Practicar la humildad, de entrada, no es fácil, para nada fácil, pero si practicamos la humildad, nos vamos a estar cuestionando constantemente oye, ¿y poseo la verdad? Oye, ¿y quién me dijo que lo que yo estoy creyendo es lo que Dios está pidiendo, lo que enseña la Iglesia? Y aquí yo quiero rapidísimo, porque también si a los organizadores, si ven que se me está acabando el tiempo, pues que me hagan la seña, porque luego me emociono hablando de estos temas. Yo quiero compartirles una experiencia personal rapidísima que yo noté como un cambio en mi interpretación de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Si de por sí yo, gracias a Dios, nací en una familia que me enseñó los valores cristianos, que me inculcó el ser católico, y que yo creía muchas cosas más por dogma, o sea, cosas que en la Iglesia no son dogmas, sino que parten de toda una enseñanza muy profunda, filosófica, científica, teológica. Yo decía, pues porque la Iglesia lo dice, ¿no? ¿Y por qué crees en tal cosa? Pues porque la Iglesia lo dice. Pero nunca me cuestionaba. Pero particularmente había un punto en el que yo públicamente lo decía, estoy en contra, pero internamente decía, siento que la Iglesia exagera, ¿no? Que era con el uso de los métodos anticonceptivos. Yo, pues, soy súper pro vida, en temas de vida no cedo ni un centímetro. Aprovecho para invitarlos a la marcha el último sábado del mes. Ahí nos vemos, tenemos que pintar las calles de celeste, y hagamos que todo el mundo vaya, o sea, que no nos creamos nosotros mismos la primera gran mentira de que somos minoría. Pero bueno, ese no es el punto. Yo decía, siento que exagera, porque si nos vamos desde un punto de vista científico, pues la vida empieza hasta la concepción. Entonces justamente los métodos anticonceptivos, en su propio nombre lo dicen, no busca la concepción. Entonces no sé si la Iglesia exagere en los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces
era, si no mal recuerdo, era pandemia, iba arrancando la pandemia y pues el ocio me hizo que me encontrara con una encíclica que se llama Humane Vitae, del Papa Pablo VI. Una encíclica que fue una cachetada a mi soberbia, a mi ignorancia y pues sí, a mi arrogancia por siquiera atreverme a decir, la Iglesia exagera. Esa encíclica me hizo darme cuenta de que en ese momento, pues que tendría unos 26 años, 25 años, como un joven sin conocimientos, además en bioética, en anatomía, en biología, se iba a atrever a decir, y mucho menos en teología, se iba a atrever a decir que la Iglesia exageraba. Ahí yo encontré respuestas a preguntas que ni siquiera me había hecho porque mi propia limitación, mi propia ignorancia no me había llevado a hacérmelas, ¿no? ¿Qué enseñanza me dejó eso? Desde entonces no he vuelto a decir que la Iglesia exagera. Cuando siento que no entiendo algo o que algo no me cuadra con mi concepción de la realidad, digo, alguna respuesta tendrá. ¿Dónde? ¿En qué encíclica? ¿En qué documento? No lo sé, pero estoy convencido que la Iglesia tiene respuestas. Y hay una influencer de nombre Clara Cuevas, que seguramente también conocen. Ella alguna vez decía en un live de Instagram que no tuviéramos miedo a hacerle preguntas a Dios, porque nunca ninguna pregunta iba a ser tan grande como para que no pudiera ser respondida. De la misma manera, yo eso les digo, no tengamos miedo de cuestionar lo que la Iglesia nos dice, porque seguramente en algún punto de la historia esa pregunta ya alguien más se la ha hecho, no nos sintamos tan sabios como para no creer que ya alguien se la hizo, pero además el Espíritu Santo ya iluminó a alguien más para haberle dado la respuesta. Entonces, practicar la humildad es eso, cuestionarnos, ¿y quién me lo dijo? ¿Quién me lo enseñó? ¿Cuándo lo aprendí? ¿Es algo más que yo me he impuesto por mi propia soberbia y por mi propia ignorancia, o es porque genuinamente lo he analizado siquiera? Es fomentar el diálogo. Muchas veces, y en los tiempos que nos toca vivir, para no propiciar la polarización, preferimos quedarnos callados y decir, qué hueva, ¿no? Ya mejor no toco el tema. Y si ya tengo, volviendo al tema pro vida, ¿no? Si tengo muchos amigos pro aborto, a quienes quiero muchísimo además, a veces es de, ya mejor no toco el tema. Si no propiciamos el diálogo, o si dialogamos con solo los que creen o comparten nuestras ideas, pues nos vamos a enfrascar en una realidad que va a propiciar que nos, como decía el Papa Francisco en la frase que les dije ahorita, que nos encerremos en solamente en un segmento, en una parte de toda la realidad. Entonces, cuando fomentamos el diálogo, primero entre quienes comparten nuestras ideas, pero que son más sabios que nosotros, pues fortalecemos lo que creemos, ¿no? Pero si también dialogamos con respeto, con honestidad intelectual, con apertura a la verdad, con quienes no piensan diferente, nos vamos a encontrar con que debemos de formarnos más, con que entonces mis ideas y mis posturas no son tan sólidas como yo creía, porque pues ya me empiezan a preguntar que si el aborto está mal cuando la violación, y ya eso, híjole, ¿cómo pregunto eso? No, pues es que la Iglesia dice, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si entonces cuando hay una malformación? Puta, no, pues no tengo la respuesta. Ahí cuando nos cuestionan, cuando tocan la soberbia, volviendo al punto, en estos diálogos, es cuando nos damos cuenta lo mucho que nos hace falta por formarnos y por lo tanto no caer en la polarización del otro lado, ¿no? Es vivir la misericordia. Esto a mí me encanta mencionarlo, aunque me cuesta trabajo vivirlo o practicarlo, porque apenas también hace unos meses estaba en un curso muy padre sobre dignidad de la persona, en donde cuando luego, y seguramente pasa aquí en la escuela de líderes católicos, ¿no? Como todos tenemos cierta uniformidad, compartimos ciertos principios básicos, es padrísimo, te sientes como pez en el agua, todos compartimos lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando en esos momentos pues empiezan a salir temas
que nos confrontan entre nosotros mismos. En ese curso, la verdad, con amigos y compañeros que de una formación increíble, empezamos los debates, ¿no? Que si Trump lo que ha venido haciendo con el tema del aborto justamente, de que si Bukele con el combate a la seguridad, pero entonces ¿dónde entran los derechos humanos? Pero si los criminales han renunciado ellos mismos a su propia dignidad, entonces si se les respeta o no los derechos humanos, y qué hay por parte de la víctima. Bueno, empezaron todos estos debates y me di cuenta que aunque había mucha razón teórica, filosófica, práctica en el tema, faltaba un elemento que era la misericordia, porque se nos olvidaba que el otro también era una persona, ¿no? Y que muchas veces, si esa persona con la que no comparto ni una de las ideas que promueve, estoy frente a ella, se me olvida que tiene una historia, que hay una realidad que la obligó a pensar de esa manera. No sé, su contexto familiar o cultural, heridas porque alguien la lastimó, la propia iglesia probablemente la lastimó, entonces hoy busca ir en contra de absolutamente todo lo que nosotros promovemos. No porque ella lo eligió, sino porque su propia historia, su propio contexto, la obligó o la orilló a que pensara de tal manera. Entonces, vivir la misericordia nos ayuda también a no ser presas de las ideologías y de la polarización, y nos ayuda también pues a vivir a plenitud lo que es ser cristiano. Otra de las cosas o de los puntos que a mí me gustaría dejarles es propiciar el bien común. Alguna vez escuché que si el bien común no perseguía el bien y no buscaba involucrar a todos, o sea, que fuera común, pues entonces perdía su esencia de bien y de común, ¿no? El bien común, que además es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, busca abrazar absolutamente todos, a los que piensan como yo y a los que no piensan como yo. Y luego aquí seguramente todos conocemos a alguien que ha dicho, yo estoy en contra del aborto, pero pues no puedo meterme en lo que decide el otro. Seguramente hasta nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Pero entonces, esa afirmación, esa y otras tantas, ¿qué tanto persiguen el bien común? O sea, no podemos ser indiferentes con el daño del otro, no podemos ser indiferentes con las necesidades del otro, porque entonces, volviendo a la parte de la humildad, cuando nosotros creemos que la necesidad del otro no me afecta a mí, entonces estamos ignorando y estamos dejando de aceptar que nosotros mismos también somos necesitados. A lo mejor no materialmente, a lo mejor sí, pero la necesidad y el bien común también persigue la riqueza espiritual, la riqueza emocional, la riqueza a plenitud de lo que es ser persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a perseguir el bien común, no como porque eso no es el bien común, no es querer la imposición de que el otro piense como yo, o de darle nomás porque sí a la otra persona, o de, pues es que tú necesitas, entonces como necesitas yo vengo a imponerte mi ayuda. No, o sea, es porque sabemos que lo que tengo y lo que poseo no me pertenece a mí, que la propia doctrina social de la Iglesia lo habla, ¿no? Con el destino universal de los bienes. O sea, lo que yo tengo material e inmaterialmente, mis dones, mis talentos, mis virtudes, mis conocimientos, no me pertenecen a mí, son regalos de Dios. Y lo que Dios me pide, como lo dice el propio Evangelio, ¿no? Con la parábola de los talentos, pues es a multiplicarlos. Entonces, si empezamos también a propiciar el bien común, entonces estaremos también contribuyendo al combate de la polarización. Buscar la verdad, no sé si es más o menos compleja que las demás otras recomendaciones, pero ¿se acuerdan lo que les decía ahorita? De los conceptos. Luego a veces, ¿qué es la verdad, no? O sea, esa pregunta seguro nos la hemos hecho un montón de veces, pero la verdad no es tan difícil de encontrar,
cuando la depositamos en la cruz. Cuando entendemos que la verdad es Cristo, nos estamos entonces motivando a aprovechar toda la enseñanza, aprovechar toda la riqueza de nuestra iglesia para decir, espérate, pues yo tengo también una tendencia y una inclinación al pecado. Mi debilidad humana me hace que muchas veces me sienta yo Dios. Entonces, cuando empezamos a buscar la verdad a través de Cristo, el camino se vuelve súper claro y se vuelve estrecho, sí, pero perfectamente marcado. Se vuelve, no sé si alguna vez han subido a alguna montaña, pero luego hay puntos en donde todo está bien boscoso, lleno de hierbas, de naturaleza, pero hay este caminito por el que todos los que lo suben lo han venido marcando, y aunque siga creciendo, toda la naturaleza, está bien marcadito, ¿no? No es tan difícil seguirlo. Cuesta trabajo, sí, necesita que uno esté atento, y más si es en la noche, pues tiene que prender uno la lámpara, ¿no? Pero cuando uno tiene claridad hacia dónde debe de seguir este camino, y cuando uno sube la montaña, pues es llegar a la cima, pues entonces empieza a dar cuenta de que, a ver, pues si voy para arriba, de entrada, la mitad de mi espacio deja de ser excluido, porque para atrás, pues no, ¿verdad? O sea, por la pura lógica. Pero entonces para arriba, empiezo ya a seguir eso por donde además alguien ya caminó. Y en temas de nuestra fe, ese que alguien ya caminó, pues son los 2000 años de la historia de nuestra iglesia. Y pues quien caminó ese camino y que además pues le entregó, que entregó su propia vida y pagó nuestra salvación con sangre, pues hace que sea muchísimo más fácil buscar la verdad. Y como más fácil no me refiero a que no requiera de una preparación, formación, cuestionarnos, pero sí lo hace como ese caminito que les digo en la montaña, ¿no? Y la verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Hablábamos de las ideologías y cómo todas esas ideologías parten muchas veces de causas nobles basadas en la injusticia. Y hablábamos de la urgente necesidad de la misericordia. Entonces, la verdad es una compañera inseparable. Hace ratito lo decía Andrea, y aquí quiero retomar, el que luego las ideologías no pueden sostenerse. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque carecen de la verdad. Les preguntaba, ¿son buenas, son malas y tal o cual es ideología? Ustedes pregúntenselo. Pero no hay un pensamiento o un sistema de pensamiento que no sea una ideología que no se haya alejado de la verdad. O sea, si un criterio, si una construcción del pensamiento se está alejando de la verdad, entonces es una ideología. Porque no se puede perseguir la justicia, no se puede vivir la misericordia si no es a través de la verdad. Y también, si la verdad renuncia a la búsqueda de la justicia y se desprende de la misericordia, entonces probablemente estemos yendo por el camino equivocado. Para combatir, bueno, también nosotros, los católicos, debemos combatir las ideas, ¿sí? Yo les hablaba de que tenemos enemigos, claro que los hay. Hoy hay una cultura de la muerte súper arraigada en México y normalizada, y que luego los católicos, yo lo he hecho durante estos últimos minutos, abordamos luego la cultura de la muerte, la reducimos al tema del aborto. Pero en un país como México, donde se mata todo el tiempo, donde la vida ha dejado de jugar ese valor fundamental que cualquier sociedad debe de proteger, la pobreza, la marginación, la desigualdad, las propias heridas emocionales, o sea, ¿cuántos de los...? Y no necesitamos irnos a la periferia de la Ciudad de México. Es más, me atrevo a decirlo, no necesitamos ni subirnos al metro, que también muchas veces encontramos a las personas, ¿no?, pidiendo caridad y viviendo en situación de calle. A veces está en nuestras propias casas. A veces somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pues tenemos estas heridas. Y lo vuelvo a decir, o sea, nosotros no debemos de aspirar a buscar únicamente la realización material de las personas, también debemos de buscar la realización espiritual. Por eso debemos de combatir las ideas, porque las ideas
marginan emocional, mental y espiritualmente a las personas. Pero ese combate a las ideas no debe de olvidar que somos personas. Un cristiano jamás debe de renunciar a entender que por más enemigo que sea, por más que promueva todos los antivalores, por más que se burle de nosotros mismos, por más que atente contra el mandamiento de Dios, es una persona. Y además es una persona que no solo fue pensada por Cristo. Cristo pensó en esa persona y además también entregó su vida, su sangre por ella. Entonces, merece la salvación como nosotros la merecemos. Si nosotros empezamos a conducir nuestra vida, nuestra fe, toda la lucha que además estamos llamados a dar como católicos, nunca debemos de perder de vista esto. El otro es una persona con la misma dignidad que yo, con las mismas debilidades, bueno, a lo mejor no las mismas debilidades, pero que también tiene debilidades igual que yo, con heridas como yo también las tengo, con pecados, con limitaciones, con defectos, pero también con virtudes, pero de verdad te insisto, con una vocación a la santidad. ¿Y qué es la vocación a la santidad? Pues a salvarnos. Entonces, antes de verlo como el enemigo, debemos de verlo como un alma que está siendo conquistada no por la Iglesia Católica, no por el Señor, sino por quien sí es nuestro enemigo, ¿no? Que es el pecado, es el demonio. Entonces, esto también quisiera enfatizarlo, porque creo que cuando entendemos que es una persona, entonces estamos logrando darle el sentido trascendente a todo lo que nosotros creemos. Y hay una frase más de Fratelli Tutti, y ya con esto voy a ir terminando porque probablemente ya hasta me estoy pasando del tiempo, que para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de los pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono y enfatizo en la mejor política? Porque siento la necesidad de, no sé a qué se dedican todos ustedes. Yo, como lo mencionaban en la semblanza, milito en un partido político. ¿Cuál es? Da igual. Pero desde ese partido político, pues yo he descubierto que tengo una vocación, ¿no? Y que la vocación la estoy ejerciendo desde ahí. Pero yo me he dado cuenta que como sociedad reducimos el quehacer político del católico a militar en un partido político. El quehacer político del católico es preocuparme por absolutamente todo lo público, absolutamente todo. Hablábamos las injusticias, las inequidades, las amenazas contra la dignidad, las violaciones sistemáticas a la dignidad de la persona, las amenazas contra el bien común. Entonces aquí el Papa Francisco nos habla de una mejor política. Yo aquí no es nada personal, sino son líderes, bueno, de hecho me faltó actualizar la foto del lado izquierdo, que en ese momento, cuando hice las diapositivas, era el presidente de la Cámara de Diputados, por lo tanto, el presidente de uno de los tres poderes de la Unión, pero está el presidente de la Suprema Corte, del Poder Judicial, la presidenta de la República, o sea, del Poder Ejecutivo, y había pensado en el del Poder Legislativo, pero falta actualizarlo porque ya no es él. No es por nada en particular, pero puse un signo de interrogación porque yo quisiera preguntarles, ¿en México estamos viviendo la mejor política? ¿Y creen que esa mejor política la debemos reducir a un partido político? Y a ver, claro que el partido en el poder pues tiene más responsabilidades que otros, sin duda, ¿no? No podemos también pasar de la misericordia a la complacencia, ¿no? Pero quiero ir un paso más allá. La mejor política se debe reducir al arte de gobernar. La mejor política no requiere también de mí como ama de casa, como estudiante, como profesionista, como a lo que se dediquen. No requiere la mejor política
de la participación activa de absolutamente todos sus ciudadanos. Lo hablábamos hace rato, el bien común no puede excluir a nadie, y para que logremos el bien común requiere la participación de todos. Entonces no podemos, y mucho menos nosotros los católicos, darles el poder a solamente una parte, buena o mala, pero no podemos darle el poder a solamente un sector de la sociedad, por muy virtuoso que sea o por muy defectuoso que sea, de que rija el quehacer público de nuestro país. Porque entonces, salud, cuando nosotros renunciamos a nuestra obligación, no como ciudadanos únicamente, sino como católicos, entonces estamos permitiendo que las ideologías, que la polarización se apodere de lo que es y de lo que tiene un impacto directo con absolutamente todas las personas, con las que se preocupan por la política y por las que no, por las que gobiernan y por las que no, por los que tienen riqueza material y por los que no, por los que tienen riqueza espiritual y por los que no. Entonces, el deber del católico es íntimamente político. Y eso que les decía de ir a la marcha es un acto político. Es salirle y demostrar al mundo que no estamos de acuerdo con lo que se está legislando y que va más allá, insisto, del poder del partido en turno, del diputado en turno, es porque creemos que se está atentando contra la propia naturaleza de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero, ya de verdad, ahora sí ir terminando, dejar una frase más de Fratelli Tutti. Ya casi estudiamos durante esta última hora todo lo que es Fratelli Tutti. No, la verdad es que hay muchísimos puntos más profundos y que no se pueden abordar en esta hora, que es que para muchos la política hoy es una mala palabra. Y, a ver, levante la mano para quien la política es así como, oh, política, guácala. Nada más uno, dos, ¿de verdad? Que para quien la política es una mala palabra, o sea, como ya representa este rechazo, o sea, no, mejor no. Yo creo que para muchos, ¿no? O sea, yo me incluyo, aunque gracias a Dios de eso vivo, yo también me incluyo, que a veces digo, ay, Diosito, ¿por qué me diste esta vocación, no? Yo, de verdad, he llevado discernimientos de decir, híjole, pues creo que tanto es mi soberbia, ¿no? Pero bueno, gracias a mi director espiritual sigo convencido que estoy tratando de caminar por el camino correcto. Digo tratando porque pues al final seguramente me equivoco. Eso para muchos es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. O sea, no podemos negarlo. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Las propias ideologías buscan eso, usurpar la mejor política. Pero ¿qué puede funcionar el mundo? ¿Pero puede funcionar el mundo sin política? Nos pregunta el Papa Francisco. No puede funcionar el mundo sin política. ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Por supuesto que no. Y de hecho el concepto de la mejor política aborda literal todo un capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, el Papa, sobre la buena política, la mejor política. Creo que no lo incluí, pero en algún otro punto el Papa Francisco dice que aunque haya todas estos vicios dentro de la política, no podemos renunciar a ella. Y no solo el Papa Francisco, sino varios papas lo han llegado a mencionar, que la política es una de las expresiones más altas de la caridad. Es decir, ay, pues ahí no manches, ¿cómo que me vienes a hablar de que la política es caridad, si es pura corrupción, o desde cuándo el robar es caridad, ¿no? Porque en el sentido profundo del significado de la política está orientada al bien común. Entonces, si la política la orientamos al bien común, no hay manera de que no sea un gesto de caridad. Se puede desvirtuar sin duda, como todo lo que tocamos las personas. Entonces, ay caray, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto descontento por la vida. ¿Sí? O sea, esta frase creo que nos llama a vivir lo que Cristo vivió. Cristo, ¿a quiénes llamó a ser sus apóstoles, sus discípulos? ¿Con quiénes se encontraba?
O sea, no fue con los grandes sabios del momento, ¿no? Eran pescadores, eran personas irrelevantes ante la mirada humana. Nosotros debemos de buscar a todas esas personas, a las que incluso no piensan como nosotros, y con esto termino, que una comunidad, está sólidamente fundada cuando tiene la promoción integral de la persona y del bien común. La convivencia es tanto más humana cuando más está caracterizada por el esfuerzo hacia una conciencia más madura del ideal al que ella debe de tender, que es la civilización del amor. ¿Alguien ha escuchado el concepto de civilización del amor? ¿No? ¿Nunca? Pero este es un concepto padrísimo del que empezó a hablar el Papa Pablo VI, pero que Juan Pablo II la empezó a profundizar, a darle como un sentido más doctrinal, igual que lo hizo con la teología del cuerpo, ¿no? La civilización del amor no es más que lo que hemos hablado, practicar el encuentro con el otro, no como un sentimiento, sino como una actitud, sino como una decisión. Y bueno, con esto yo termino agradeciéndoles por su atención, por la invitación, y pues invitándolos a que se cuiden de las ideologías, pero sobre todo a que se asuman parte de la mejor política que tanto le urge a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Aid, compartirnos tu experiencia en la vida pública decente. Pero no sé si es correcto, quien se dedica a la política, generalmente decimos son servidores públicos. Ajá. Y esto quizás es lo que tendríamos que tener en cuenta. Hace un momento Said nos preguntaba si nuestro México o la política necesita de nosotros, desde donde estamos. Quien se dedica a su casa, quien quizá presta un servicio en un coche como taxista, nosotros desde nuestra iglesia. Yo diré que vaya que necesita un país de nosotros, y si no me equivoco, aquí tenemos a la persona experta en esto, los primeros partidos políticos, ¿quién los creó? Los cristianos. Es decir, de ahí empezó, nada más que nos hemos abandonado, y entonces, bueno, se nos habla mucho del bien común, que esta es una de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Y esto no lo perdamos de vista, y ojalá que lo consideremos. Estamos en tiempo, les pregunto libremente para que ustedes voten sin que yo vea. Ya es su descanso, pasamos a su descanso para que valga la pena haber ido a comprar todas las cosas, ya que hoy está todo cerrado la tiendita de aquí. Pero alguien, al menos una pregunta quisiera hacerle a Said. Una. Ok, perfecto. Por favor, Andrea. Lo último que decías, como de compartir las ideas, ya no entendí tanto a qué nos referíamos con la idea. Ok. Muy bien. Sí, gracias. Gracias, padre. Qué buena pregunta. A ver, combatir las ideas es... Yo puedo estar no de acuerdo con una persona, ¿sí? Y volvemos al tema en el que todos nosotros, que es súper común que se genere debate, que es el aborto, ¿no? O sea, yo puedo estar no de acuerdo con las ideas de la persona más abortista del mundo, ¿no? O sea, no puedo compartir ni una sola de sus afirmaciones. Y por lo tanto, en la búsqueda de la verdad, en el combate porque prevalezca la verdad, yo voy a dar esa batalla no para exterminarla como persona, no para señalarla o juzgarla como persona con esa dignidad que tenía. Por eso hablaba de que combate las ideas, y luego decía que no se nos olvide que somos personas. O sea, yo como católico, y se los decía, no puedo quedarme tampoco callado. O sea, no, con esto no en nombre de la misericordia, híjole, como no conozco su historia, entonces mejor me quedo callado. Estamos llamados a combatir también las ideas. Ese combate requiere de una formación personal y de muchas virtudes como las que mencionaba, ¿no?
Entonces, combatir las ideas requiere, o bueno, debe estar orientada ese combate a la prevalencia de la verdad y al deber cristiano que nosotros tenemos a que esa persona la conozca. Insisto, sin renunciar a verla como lo que es, como una persona. O sea, yo puedo estar no de acuerdo en nada de lo que dices, pero no por eso voy a dejar de ver en ti tu dignidad, ¿sí? Entonces, a eso me refería y que sí tenemos el deber cristiano también de darlo por tal cual por lo que le decía, porque esa persona merece ser salvada. Obviamente, pues, el combatirlo pues, requiere de mucha humildad, de mucha generosidad, de mucha formación y otras tantas virtudes que ya hablamos, pero no sé si ya con eso quedó respondida la pregunta. ¿Sí? Muchas gracias, Said, muchas gracias, Andrea. Y Said, te queremos muchas entregar gracias. este reconocimiento. Es algo pues sencillo, pero con mucho corazón. No, muchas gracias. Te queremos agradecer porque, como siempre les digo a los chicos y chicas de aquí, que hoy podrías estar tú descansando un poquito allá en tu casa de Cocoyoc o allá en, no tengo en otro padre. lugar, pero está aquí con nosotros y le agradecemos. Muchísimas gracias, Said. Gracias a ti, padre. Gracias a todos. Dios te siga bendiciendo. Muchas Que gracias. vengan buenos proyectos para ti. Amén. Amén, padre. Gracias. Al contrario, gracias, padre. Bueno, voy por aquí. Bien, le paso el micrófono a Manuel.